programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Desde los ojos de león brillando al fondo de tus barbas, desde la humedad polvorienta en las bibliotecas mal alumbradas, desde los lácteos brazos de Jenny de Westfalia, desde los remolinos de la miseria en los exilios lentos y fríos, desde las cóleras en aquellas redacciones renanas llenas de humo, desde la fiebre como un pequeño mundo de luz en las noches sin fin, le corregiste la renca labor a Dios. Tú, oh gran culpable de la esperanza, oh responsable entre los responsables de la felicidad que sigue caminando. El 14 de marzo, a las 3:15 de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. 14 de marzo, estábamos viendo un pequeño homenaje que hizo el equipo de producción de Debate Socialista, nada más y nada menos, como lo decía Roque Dalton, al culpable de la esperanza. Aquel intelectual, pensador, filósofo, que fue capaz de interpretar, de traducir, de decodificar el capitalismo en el momento histórico que lo vivió y nos ha brindado tantas luces, tantas ideas, que aún hoy es fundamento de toda revolución que se precie de querer avanzar hacia una sociedad más justa, como por ejemplo la revolución bolivariana. Y por supuesto, queríamos considerarlo porque se trata mucho de estudiar a Marx, y todo lo que se deriva de él, pero sobre todo las fuentes originarias, los documentos originales de Marx y de Engels, que siguen estando vigentes y que siguen ofreciendo posibilidades para la creación del socialismo, que no tiene una receta, que no está predeterminado ni preconfigurado, pero que sí hay una orientación clara en el análisis del momento histórico que nos ofreció Carlos Marx. Y por supuesto vamos a hablar de Marx, vamos a hablar del partido, vamos a hablar del modelo económico socialista necesario en este momento. Nos acompañan esta noche y les agradecemos su presencia Luis Bilbao, nada más y nada menos, un luchador social que es de Argentina, nacido en Argentina y lucha en Argentina, pero que es de nuestra América y que está con nosotros, ya ha estado con la Revolución Bolivariana desde un principio. Ustedes saben que además él edita la revista América 21, aquí tenemos algunos ejemplares, después la vamos a mostrar, y está la camarada Nora Castañeda, ella está con nosotros en el sistema de formación socialista, es delegada del Congreso Admirable, ya calificado como tal, como por el presidente, y también Luis nos acompaña en el sistema de formación socialista Simón Rodríguez, que por cierto el segundo cuaderno ya está entrando en imprenta, y Marx tiene mucho que ver, mucho que ofrecer en ese segundo cuaderno de formación, en el cual vamos a tratar de analizar nuestro socialismo en este momento histórico. Queríamos un poco una reflexión inicial, Luis Bilbao, sobre la vigencia de Carlos Marx y, ¿por qué no?, yéndonos precisamente al caso venezolano, al Partido Socialista y a este momento histórico que vive. Mira, Jorge, creo que uno de los hechos más extraordinarios de los últimos meses en el escenario político internacional
ha sido que el presidente de un país y el comandante de una revolución dijera que es marxista y que está estudiando marxismo. Todos sabemos lo que pasó con el nombre y con las ideas de Marx desde fines de la década de los 80, del siglo pasado. Y realmente ahí fue donde se intentó matar a Marx, que no había muerto, pero duró muy poco su muerte. Y los responsables de su resurrección, o más bien de su renacimiento, son los revolucionarios venezolanos. Y la expresión de ese renacimiento toma cuerpo en el PSV. No porque el PSV sea un partido marxista en sentido lato, no porque aquí haya un desarrollo extraordinario del marxismo, sino básicamente porque el marxismo es una interpretación científica de la realidad capitalista, y porque el marxismo no es, ni fue, ni será nunca un conjunto de ideas en la cabeza de alguien, sino que es básicamente un método de investigación y de acción en manos de millones de personas conducidos justamente por ese programa científico. Y eso es lo que está renaciendo en Venezuela. De manera que nada podría ser más oportuno que celebrar este nuevo aniversario de Marx en Caracas, en Venezuela, y en medio del proceso congresal extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como tú sabes, para mí, desde hace mucho tiempo, es Venezuela el territorio de ese renacimiento y es el PSV el instrumento, no solamente para que ese renacimiento tome cuerpo en política, sino para que dé el impulso que necesita el mundo entero para que aquel método, aquel criterio científico, aquellos descubrimientos básicos de las leyes sociales hechas por Marx y Engels recuperen su vitalidad y puedan servir nuevamente para estudiar esta realidad, que es distinta, que es nueva, pero que requiere de aquellos instrumentos imprescindiblemente para ser comprendida. Así es. Vamos, antes de escuchar a Nora, a ver un material, un video del presidente Chávez en su intervención del día de ayer. Adelante. Aquí todos estamos en el marco del proyecto socialista, ese es nuestro proyecto. El debate tiene que ser ideológico, de altura, tiene que servirnos para profundizar, como decía Otto, nuestra conciencia socialista, la conciencia del momento que estamos viviendo, la conciencia de dónde venimos y la conciencia del a dónde vamos. La conciencia de dónde venimos y de a dónde vamos. Nora Castañeda, por cierto, que precisamente el Congreso ha estado discutiendo los estatutos, los principios, la ideología que debe recoger el partido, y por supuesto está Bolívar, pero está Cristo, pero está Marx y tantos socialistas y luchadores, ¿no? ¿Cómo ha sentido Nora Castañeda la consolidación desde el 2007, vamos a decirlo así, del Partido Socialista Unido de Venezuela y lo que puede ofrecerle el Partido a la Democracia y al socialismo en Venezuela? Bueno, primero buenas noches para ambos, los dos. Buenas noches. Gracias por permitirme estar acá, no en condiciones de equidad, pero aquí estoy, 2 contra 1. Fíjense, en el Partido Socialista Unido de Venezuela, efectivamente, en el Congreso, en el primer Congreso extraordinario que pretende ser admirable, ayer el presidente precisamente en el Teatro Teresa Carreño dijo, ya es admirable, pero va a ser más admirable o debe ser más admirable. Allí se están discutiendo el código de ética, los principios, los valores, se está discutiendo el programa del partido, porque lo que une a una organización es su programa, por supuesto el programa tiene que ser discutido, los estatutos, en fin, se están discutiendo una serie de materiales que deben darle una fortaleza de muchísima importancia
a un partido que se denomina a sí mismo, en los estatutos se dice, eso, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, esa discusión, ese debate que se está dando allí es por demás interesante. Hay quien todavía en el debate se resiste a asumir que somos un partido marxista. Pero bueno, el presidente nos planteó, hay que debatir. Todo vale en esa discusión que allí se dé. Pero en todo caso, todos y todas estamos de acuerdo con que este partido es un partido de clase. Es decir, si definimos al partido como un partido de clase, de los trabajadores y las trabajadoras, que ve de cara al mundo del trabajo y contra el capital, ya estamos definiendo a un partido marxista, no es otra cosa. Igualmente, recogiendo a Marx precisamente, estamos hablando del método de análisis. Hace un ratico nos hablaba Luis de esto de la investigación para la acción. Eso se está discutiendo. Se está recuperando planteamientos que hacía en la década del 90 y los primeros años del 2000 Jesús Rivero en torno a la investigación-acción. Investigación-acción que yo estoy segura va a recoger la Escuela de Formación Simón Rodríguez, la Escuela de Formación del Partido. Es decir, estamos recurriendo entonces el método, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, pero no para utilizarlo como dogmas, sino como instrumentos para revisar la realidad o para interpretar la realidad que queremos transformar. En definitiva, como tú ves, es mucho lo que se está haciendo. Yo que estoy ahorita de delegada, no lo estuve en el Congreso Fundacional, solo ahora en el Congreso Extraordinario, estoy realmente muy contenta. Los niveles del debate son muy altos, a veces nos encontramos con algunas dificultades, pero eso es normal. De lo que se trata en todo caso es de que todas y todos nos pongamos en la onda necesaria para avanzar en la construcción de este partido que será marxista o no será. Por cierto, hablando del dogmatismo, justamente el presidente hoy en las líneas de Chávez, al referirse a este aniversario de los 127 años de la muerte de Carlos Marx, pues lo llama el antidogmático. Y sin embargo, el capitalismo satanizó a Carlos Marx, satanizó al comunismo, satanizó al socialismo, la revolución soviética en general, como procesos dogmáticos, prácticamente con recetas preconcebidas y manuales. Por supuesto, se cometieron muchos errores, pero el marxismo como método, el marxismo como método científico, como bien lo decía Luis, pareciera que lo que menos tiene es de dogmatismo. Claro, debiéramos, sin embargo, Jorge, admitir que los enemigos de los pueblos, que por eso son también enemigos de las ideas, tienen algún punto de razón. Y es que, en realidad, al refluir la revolución a escala mundial, al sufrir sucesivas derrotas en medio de también importantísimas victorias, y luego al acabar con una gran derrota para los pueblos del mundo que fue la caída de lo que era la idea ya de la Unión Soviética, porque en realidad la Unión Soviética había desaparecido como proyecto socialista mucho tiempo antes, pero eso terminó frenando y paralizando a millones y millones y decenas de millones de trabajadores en todo el mundo, y dejó entonces a distintos sectores, fragmentos de las vanguardias. Una buena parte de estos fragmentos optó